Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, este momento tenemos como invitado al asambleísta Sebastián Palacios. Él es parte del bloque Creo Suma. Con él queremos hablar sobre lo que vivimos ayer como país frente a la comparecencia del señor vicepresidente Jorge Glass en la Asamblea Nacional. Sebastián, ¿qué ocurrió con esto? Ustedes están analizando el caso Odebrecht. ¿Qué ocurrió con la presencia del señor vicepresidente y su comparecencia en la Asamblea? Lo miramos, lo vimos, pero hay cosas que seguramente se nos escaparon a quienes lo apreciamos a través de los medios de comunicación. Así es, Claudia. Buenos días. Un cordial saludo a todas las personas que nos estén escuchando. El día de ayer, sin lugar a dudas, para todos quienes estuvimos en la Asamblea y quienes miramos y escuchamos la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass, nos llevamos un sabor amargo de sus declaraciones, de su presentación, del show que se armó. Y lo decimos así porque debía ser una presentación en la que se rinda cuentas sobre los diferentes contratos que se firmaron con la empresa Odebrecht y terminó siendo una sabatina en miércoles. Vimos que el vicepresidente habló de todos sus logros, de las obras que se han realizado, obviamente evadió todo tipo de culpa en los contratos con Odebrecht. Pero él dijo que le fiscalicen, le analicen y le controlen a lo largo de toda su vida presente, pasada y futura, y que él es un hombre honrado. Así es, ese fue el mensaje que dio. Nosotros creemos, y yo creo que la ciudadanía también lo vio así, no fue respondida ni una sola de las preguntas que se hicieron. Además, no se dieron pruebas fehacientes que desmientan cada una de las acusaciones que se le hicieron al vicepresidente, y por eso nosotros creemos que no tuvo ningún tipo de resultado la comparecencia de ayer. Es decir, a la ciudadanía, a los ciudadanos que queríamos escuchar respuestas claras y fehacientes, nos quedamos con más dudas que respuestas. Eso sí, hay que destacar dos cosas que dijo el vicepresidente que yo creo que son importantes analizarlas. La primera, lo repitió varias veces, que es el responsable político de todas las cosas buenas que sucedieron en los sectores estratégicos. Nosotros creemos que si es que tiene responsabilidad ante lo bueno, ante lo positivo que haya sucedido, también tiene una responsabilidad ante lo negativo. Hablamos de los casos de corrupción con la empresa Odebrecht. Eso por un lado. Y por el otro, Jorge Glass justamente mencionó varias veces que él quiere que se fiscalice y que se haga una investigación de todo y a todos. Así lo dijo. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Creemos que no solamente tenemos que regresar a ver a una persona, a un funcionario o a una institución, sino a todas estas instituciones que generaron contratos con Odebrecht y que es importante fiscalizar. La pregunta que podemos hacerle a usted, Sebastián, es la temporalidad. El vicepresidente Glass habló de 40 años de fiscalización, cuando ustedes están tratando los últimos 10 años. Y también la presentación del señor vicepresidente se refirió a los 10 años de la Revolución Ciudadana. ¿Qué preguntas pudo plantear el bloque de Creo? ¿Qué preguntas fueron respondidas y cuáles no? Vimos al asambleísta de Creo de la provincia de Loja, Yanine Cruz, sacar un cartel y decir, diga cuánto le ofreció Odebrecht. O sea, ¿qué pasa con ese tipo de cosas, de rumores, de las mismas declaraciones del presidente del vicepresidente, que se refería a la reunión con Marcelo Odebrecht? ¿Dónde están las respuestas a los interrogantes, no solamente los asambleístas, sino en general de toda la población? Así es. Lo que necesita la ciudadanía y exigimos es transparencia, es que la información se esclarezca, es saber la verdad. Por eso es que decimos que las respuestas ayer no fueron claras. Se hizo una pregunta que fue totalmente directa y es, ¿cómo es posible que el tío
del vicepresidente, señor Ricardo Rivera, haya recibido de la empresa Odebrecht 13 millones de dólares sin haber sido un funcionario público. Nosotros sabemos que cuando hay un acto de corrupción, siempre hay alguien que corrompe, pero hay otra persona que acepta el acto. El presidente Glass dijo, me da mucha pena, es hermano de mi madre, pero yo no puedo saber lo que hace mi familia. Así es, pero lo que no entendemos, y creo que nos queda la duda a toda la ciudadanía, es si es que existe un acto de corrupción en el que una empresa da una coima, es para recibir un favor. ¿Y qué favor puede recibir de una persona que no es un funcionario público y que no le puede dar algo a cambio? Por eso es que la pregunta se hizo, ¿usted tiene algún familiar que trabaje en el gobierno y que tenga relación con el señor Ricardo Rivera para que pueda obedecer a ese favor que fue obviamente producto de la entrega de coimas por 13 millones de dólares? Eso es lo que se sabe ahora. Obviamente el vicepresidente dijo que se habían tomado su nombre, que él no podía ser responsable de aquello, pero sí nos queda la duda de, entonces, ¿qué relación tenía Ricardo Rivera con algún miembro del gobierno para poder tener beneficios que le interesen a la empresa Odebrecht? Yo creo que esa es la interrogante que a todos nos queda después del día de ayer. Esperábamos saber cuál fue el ofrecimiento que le hizo el señor Marcelo Odebrecht en la reunión con el vicepresidente, en la que nos indicó que él le sacó literalmente a patadas de su oficina porque hizo ciertas insinuaciones, pero no tuvimos respuestas de qué fue ese ofrecimiento, uno, y dos, ¿por qué no hubo las acusaciones del caso en su momento, las indicaciones de las pruebas que existían ya desde antes, desde que llegó a su oficina, para hacer una investigación clara de cada uno de los contratos con el tiempo necesario? Pero hay una serie de elementos asambleísta que uno mira y los analiza. Uno de ellos, por ejemplo, es la publicación hoy en los medios de comunicación, en donde se habla que el juicio al señor Rivera y a los otros involucrados en el tema se ha convertido en confidencial. ¿Cómo garantizar transparencia si los juzgados o las cortes están generando temas de confidencialidad en los temas que preocupan a todos? Le preocupa a la Asamblea, le preocupa al gobierno, en teoría, a los organismos de control y sobre todo a los ciudadanos, de saber qué ocurrió con esos dineros, cómo se adjudicaron los contratos, pero en este momento hay confidencialidad. De igual manera, la semana pasada el señor fiscal general compareció a la Asamblea, pero dijo que tiene un acuerdo de confidencialidad con la Fiscalía Brasilera y por lo tanto no puede dar toda la información. ¿Qué ocurre con esto? Así es, nosotros entendemos y la ciudadanía debe entender que los acuerdos de confidencialidad se dan como una figura legal que es válida dentro de toda investigación penal y obviamente nosotros tenemos que aceptarlo. Sin embargo, no podemos permitir que eso se transforme en impunidad, que la confidencialidad signifique esconder datos, que signifique no transparentar la información a la ciudadanía. El caso más claro de esto es la lista de Odebrecht. Nosotros lo hemos estado pidiendo. La ciudadanía en general quiere saber la lista porque es importante conocer quiénes fueron los responsables de los actos de corrupción con esta empresa. Tenemos que saber, y creo que es menester de transparencia, el que toda la ciudadanía conozca quiénes son, para que no suceda lo que ha pasado hasta ahora, Claudia, y es que muchos de los funcionarios que han sido inculpados, ahora resulta que ya no están en el país, que han viajado, que están fuera del Ecuador, y que no pueden ser obviamente procesados como la ley lo dicta. Por eso es que no podemos permitir que esa confidencialidad se convierta en impunidad y que las personas que son culpables realmente reciban el proceso y las penas que se merecen de acuerdo a la ley. Ustedes, Sebastián, son parte de la segunda mayoría del Congreso. Está primero la Alianza País y la que sigue es Creo Suma. ¿Qué pasos van a dar a continuación? Ayer fue la comparecencia del vicepresidente, están recaudando las firmas para el juicio político, dicen que ya tienen las firmas. ¿Cómo avanzar en esto si los miembros de Alianza País dicen que no tienen ustedes una causal contemplada en el Código Administrativo o el Código Interno de la legislatura para poder llamar a un juicio político? Bueno, nosotros, la bancada Creo Suma, ayer después de la comparecencia del vicepresidente dimos una rueda de prensa en la cual se dijo claramente que el juicio político al vicepresidente va. Tenemos ya las firmas de apoyo, efectivamente. Recordemos que para iniciar el juicio político se requieren de 46 firmas mínimo. Tenemos ya esas firmas. Ayer en la tarde se recolectaron algunas otras firmas de asambleístas de la oposición. Y Claudia, tal y como lo hemos dicho, hay una razón fundamental para plantear ese juicio político. Y es la responsabilidad política que tiene el vicepresidente de acuerdo a lo que conversó ayer. Y tomamos sus palabras.
lo dijo varias veces, yo soy responsable político de todo lo que ha pasado aquí, de todas las cosas positivas que se han hecho, de las hidroeléctricas, del cableado de fibra, de la fibra óptica, etcétera. Y por eso también planteamos que tiene responsabilidad política ante las cosas negativas que han sucedido ante la corrupción. Recordemos que a través del decreto 15, el expresidente Rafael Correa le delegó la responsabilidad de los sectores estratégicos y en su articulado dice claramente que le delega la coordinación, la responsabilidad, el liderazgo, ¿sí?, y el control de los sectores estratégicos. Eso quiere decir que como responsable de aquellos sectores en donde se ejecutaron la mayoría de contratos corrompidos con Odebrecht, entonces el vicepresidente también tiene responsabilidad política de lo que sucedió ahí. Ese es el argumento inicial, ¿no? La ciudadanía puede preguntarse qué sacó un juicio político si ayer se presentó el vicepresidente y no respondió, de acuerdo a su criterio, las preguntas de la oposición. ¿Creen que un juicio político va a responder las preguntas que planteen los bloques de oposición? Bueno, la comparecencia de ayer del vicepresidente, recordemos que fue parte de una iniciativa de él. La Asamblea solicitó en un pleno que la comparecencia del vicepresidente y los asambleístas de Alianza País lo negaron. Lo que sucedió ayer no quita que se realicen nuevas comparecencias, no quita que exista un proceso a continuación de fiscalización como debe ser. Y nosotros creemos que a través de este inicio de juicio político las cosas se van a esclarecer. El vicepresidente va a tener que ir a diferentes instancias para decir cuáles fueron sus responsabilidades, va a tener que hacer ciertas declaraciones que van a ser importantes para poder tener transparencia en este caso. Y eso es lo que nosotros buscamos y que la ciudadanía quiere, total transparencia y verdad sobre la corrupción que hoy por hoy nos acechan y que a veces no nos damos cuenta, pero cada dólar que se pierde en corrupción es un dólar menos para educación, un dólar menos para nuestros hospitales, para medicina, para nuestros maestros y obviamente perjudican a la ciudadanía. A veces no podemos entender cómo se han perdido miles de millones de dólares en corrupción que podrían haber sido aprovechados en cosas productivas para la ciudadanía. Vamos a mirar qué pasa en los próximos días. Queremos agradecer a Sebastián Palacio. Recordamos que él es asambleísta del bloque Creo Suma. Con él hemos hablado sobre la comparecencia el día de ayer del vicepresidente Glass de la Asamblea, el tema Odebrecht y lo que ellos señalan, la importancia de transparentar la información, ver si efectivamente logran conseguir un juicio político al interior de la Asamblea y la comparecencia en otros momentos del propio vicepresidente Glass. Y lo importante es esclarecer qué ocurrió con estos contratos que son tan cuestionados y saber si efectivamente hubo dinero que se perdió a través de la corrupción. Gracias a Sebastián Palacios. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista Pin Manrade, asambleísta de la Izquierda Democrática. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas.
Preescolar, El Parque. Un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a la economista Vilma Andrade. Ella es asambleísta por Izquierda Democrática y está planteando una propuesta de hacer una consulta popular. La propuesta la van a plantear directamente el señor presidente de la República, Lenín Moreno. ¿En qué consiste esta consulta? ¿Qué busca la Izquierda Democrática y los colectivos alrededor de la Izquierda Democrática con una consulta popular? Bueno, primero un saludo afectuoso a la audiencia, un gusto, Claudia, estar aquí. Bueno, nosotros creemos que hay que hacer acciones importantes en la coyuntura de la lucha contra la corrupción, pero nosotros hemos analizado que este sistema autoritario, concentrador del poder, hiperpresidencialista, es el que ha llevado definitivamente a lo que estamos viviendo. Y por eso hemos planteado directa y formalmente al presidente de la República, Lenín Moreno, que él llame a una consulta popular que permita eliminar el Consejo de Participación Ciudadana que no ha cumplido su labor, porque recordemos que es Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, se elimina, pero ¿qué otra figura plantean? Porque tendríamos que tener una reforma constitucional para eliminar el quinto poder del Estado. No es solamente eliminar, o ustedes plantean eliminar este y nombrar uno nuevo, porque habría que tener una profunda reforma en la Constitución para eliminar este quinto poder, pero también para los nombramientos de todos los organismos de control o de miembros del Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura. Todo pasa por famoso quinto poder del Estado. Bueno, nosotros hemos hablado claramente que el quinto poder, por ser realmente del control no podría eliminarse el quinto poder, pero sí el Consejo de Participación Ciudadana, porque nos ha llevado a evidenciar que efectivamente en su conformación y luego en las designaciones, en los concursos que llevan adelante, esos mecanismos están mal realizados y nos lleva a constatar que todas las funciones, sobre todo los organismos de control, están aliados de una fuerza política y eso no es conveniente para el país. Entonces, que busquemos los mecanismos. Yo había señalado, pero eso hay que plantearle al presidente. Él tendrá que también con su equipo asesor buscar el mecanismo más adecuado, más ágil. Yo decía que ese cuerpo, dicho Consejo de Participación Ciudadana, no tiene la legitimidad que se requiere para ellos designar las autoridades. Y además, que en los podría tiempos, ser ahora vemos eso renuncia al nombrado señor a nivel Contralor popular. General del Estado, plantea una renuncia irrevocable y no sabemos si se ha aceptado o no por la Asamblea, pero para nombrar a otro personero de esta categoría necesitan de 8 a 9 meses. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con Contraloría? Está el Contralor subrogante, sí, pero hay tantos temas pendientes en este organismo de control que hay preocupación de todos los sectores. Sí, y efectivamente, en este caso concreto, ¿no es cierto?, el Consejo de Participación Ciudadana está en tela de duda su acción. Tan es así que los propios asambleístas oficialistas plantearon y apoyaron el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana vaya a explicar a la Asamblea Nacional cómo fue la designación del Contralor político. Además, él ganó con la mejor calificación posible, con 100 puntos sobre 100 puntos. Así es, pero además en el tema de control contra la corrupción, hace poquitos días se despiertan y ahora sí hacen una revisión del caso de la compra del edificio para la Corporación Financiera Nacional y han determinado 3 millones de sobreprecio. Pero ¿qué ocurrió antes? Con todo el país ha devengado más de 90.000 millones de dólares en obra pública.
El caso de Brecht como tal solo es del 5.6%, o sea, es el mínimo de la contratación. ¿Qué sabemos del resto de la contratación? Y por eso, efectivamente, esta renuncia del Contralor nos genera muchísimas dudas e incertidumbres y nosotros creemos que no tenemos que aceptar esa renuncia y se tiene que llegar, pues, lógicamente, a la destitución. Pero eso no va a ser suficiente. Yo soy parte de la comisión multipartidaria y he pedido ahí dos cosas puntuales. La una es que el fiscal entregue la copia del memorándum de confidencialidad firmado con su par en el Brasil. Porque es lo que señaló el señor fiscal el viernes pasado en la asamblea, que no puede decir más porque es confidencial. Sí, pero que no puede mostrar los exacto, videos famosos que en Brasil se difunden, pero aquí no no lo podemos ver. hacer. Aquí no lo puede hacer. Ok, no lo puede hacer, pero veamos qué parámetros. ¿Hasta dónde el fiscal comprometió esa confidencialidad y cuál es la exigencia a su vez de este organismo en Brasil? Le he dado un listado de más de 20 instituciones y organismos internacionales que llevan adelante la investigación del caso de Brecht, que también tiene que decirnos si de ellos recabó información. Y si con todos tiene confidencialidad. Así es, exactamente. Y el segundo elemento es que la Contraloría, el Contralor subrogante, nos envíe, nos remita las conclusiones y los exámenes especiales realizados a todos los contratos de Odebrecht, porque ahí para mí está realmente la renuncia del fiscal, la renuncia del Contralor. Porque miren, constitucionalmente si ya se hace una auditoría a un contrato, no se la puede volver a revisar. Por lo tanto, están blindados estos contratos que de hecho sabemos que son conseguidos con corrupción, pero además que tienen una elevación inmensa de su precio inicial. Todos han terminado con más del 40% del precio referencial e inicial, inclusive en algunos sobre el 100% en la ejecución del contrato. Si ya se hicieron esas auditorías. Se habla de 500 millones de dólares de presupuesto, o sea, hay una serie de elementos, se mencionan casos como Manduruyaco, Toachi, Pelatón, todas una serie de obras de infraestructura importantes del país. Así es, y en uno de esos, recordemos, porque el Contralor explicó al país de que se emitió un informe de en la auditoría, una responsabilidad civil, en el caso de San Francisco, de 137 millones y de responsabilidad de 8.5 millones. Sin embargo, en el acuerdo posterior que hacen para que Odebrecht regresa, la multa, la sanción es apenas 20 millones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que tenía que resarcir al Estado ecuatoriano en el contrato de San Francisco? Una de las preguntas de ayer de algunos de los sectores de oposición era dónde depositaron los 20 millones de multa que pagó Odebrecht, pero tampoco aparentemente hubo respuesta. Sí. En todos estos procesos, Vilma, usted es parte de la comisión multipartidista, además la que viajará a Brasil. ¿Cómo viajar a Brasil y cómo recabar información y liberar de la confidencialidad de lo que los miembros de la asamblea de esta comisión logren recabar en su visita al país en donde se originan los problemas y en donde además la justicia está mucho más avanzada que en el caso ecuatoriano? Bueno, yo he planteado formalmente ya en la primera reunión que no debemos nosotros viajar hasta que tengamos primero la entrega de la información del fiscal, todo lo que se le ha solicitado, que nosotros inclusive podamos tener una reunión con los embajadores, que precisamente el día lunes tendremos con el embajador de Brasil y con el fiscal también. Y de esa forma, cuando nosotros recabemos toda la información y veamos que hay elementos adicionales a los que no ha concurrido la Fiscalía, justificaría el viaje. Pero también muchas de las informaciones se las puede conseguir desde aquí, sin emprender en un viaje que de pronto puede ser inoficioso, cuando lleguemos a esas instancias y nos digan, toda la información la tiene su fiscal, pídanle a su fiscal. Entonces, para evitar realmente que cumplamos una labor que no está ceñida a la gran responsabilidad que nos ha dado la Asamblea, vamos a esperar que toda esa información se entregue. Ahora, Vilma, en todo lo que hemos estado dialogando, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuál es el plazo que ustedes se han puesto para proponer al señor presidente Moreno
el llamar a una consulta popular? Bueno, nosotros estamos esperando la respuesta. Yo he pedido inclusive de manera informal, pero lo voy a formalizar, una cita con el presidente para poder dialogar sobre este tema. Ya la carta fue entregada formalmente al presidente, nosotros ya la hemos firmado con el asambleísta René Yandún. El planteamiento es absolutamente claro, es que este organismo carece totalmente de credibilidad y de confianza. Tan es así que el propio presidente nombra un frente anticorrupción. Por iniciativa ciudadana se generó la comisión anticorrupción que en cuanto se posiciona deciden investigar, también genera preocupación. ¿Cómo van a controlar o analizar sin investigación? Exactamente, porque no tiene la potestad legal. Por eso es necesario ir al tema sistémico, al tema de fondo, al reconocer que efectivamente donde se generan todos estos problemas es en la designación de las autoridades que no actúan realmente apegadas a la ley, que actúan con favor, con temor, y nos lleva a evidenciar que definitivamente este es un sistema fallido. Así se debe reconocer en esta, quizás, yo he dicho en muchos casos, hasta novelería, de tratar de sacar del primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, la designación de las autoridades, como es en todo, en la mayoría, casi en la totalidad de los países en el mundo, la designación de las autoridades de un cuerpo legitimado por la votación popular. Nosotros no estamos pidiendo que eso vuelva a ser así, pero que busquemos el mecanismo, alternativas para generar independencia de los organismos de control. Ahora, Vilma, también el tema de fiscalía y entrega de información. ¿Qué plazo van a dar al fiscal como comisión multipartidista? ¿O cuándo ustedes tomarían la decisión de ir a Brasil y exigir de primera mano información? Si el fiscal la tiene, la puede tener, pero es importante que el país la conozca. Sí, y eso lo comparto también. Me parece que es absolutamente adecuado. El lunes en la tarde tenemos una reunión de esta comisión con el señor fiscal. Ahí vamos a reconocer realmente qué información y hasta dónde nos puede entregar. Porque, mire, hay instituciones como el Parlamento de Brasil, el Senado americano, el Parlamento también de los Estados Unidos y hasta en Suiza, en España. Entonces tenemos que recabar quizás de esas instancias teniendo la información preliminar para evitar hacer un viaje, reitero, infructuoso, ¿no es cierto? O duplicar la tarea que no cabría. Entonces el lunes en la tarde nosotros ya creo que podríamos tener a la mediados de la semana próxima ya un poco avanzado cuál puede ser nuestra hoja de ruta, que además nos hemos planteado y me parece muy interesante, y eso ha sido planteado al interior de la comisión, de también nosotros proponer normativa que vaya encaminada a la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido nosotros en la campaña habíamos presentado 2 propuestas que las vamos a impulsar, y que la una es de informante cívico, y esta es que cualquier ciudadano pueda realizar una delación, ser inimputable en el proceso, mantenerse de su reserva, y nosotros creemos que a través de esta figura podemos llegar a los peces gordos de la corrupción, que esto lógicamente no limite a la acción de cualquier autoridad, sean de los gobiernos autónomos descentralizados como del gobierno central, de antes y después, porque mucho se habla de que ayer mismo el vicepresidente hablaba de que se tiene que hacer una investigación de 40 años, pueden ser de 50, pero tampoco es que se deje de investigar lo que ahora está pasando. Además, y que nos lo crean más reciente ingenuos. es más fácil investigar que lo Por más supuesto. antiguo, entonces habría que hacer un análisis. Ahora, en esto, Vilma, ¿cuál va a ser la posición de ustedes como bloque de Izquierda Democrática y los otros grupos que están junto a ustedes frente a la posibilidad del planteamiento de un juicio político a Jorge Glas? Acabamos de entrevistar al asambleísta de Creo Suma, Sebastián Palacios. Ellos están recaudando las firmas, hablan de que tienen más de las 46. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes frente a la posibilidad de enjuiciar políticamente al vicepresidente Glas, que en diferentes momentos ha dicho que sí es responsable político? Y es responsable político. De hecho, yo quiero señalar que nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas que conduzcan realmente al esclarecimiento de los actos de corrupción, pero sí he dejado claro una posición dentro del bloque de integración nacional del cual soy parte. Es necesario que quienes están llevando esta iniciativa nos señalen al menos un elemento que nos permita al menos hacer público para que el Consejo Administrativo de la Legislatura apruebe o califique realmente, dé paso al enjuiciamiento. Pero hay un elemento fundamental y constitucional, que es que la Corte Constitucional debe aprobar
el enjuiciamiento al vicepresidente, que no sea esto una expectativa nada más Es decir, que nos lleve a si una frustración. se consiguen las firmas, toda la información se plantea al CAL, CAL. y ellos tienen que pedir autorización a la Corte La Constitucional. Corte Constitucional tiene que calificar en el caso del presidente y vicepresidente, y hay requisitos específicos que tienen que cumplirse. Entonces, que todo eso lo llevemos a cabo y lo Y hagamos entre con la todos, mayor responsabilidad. cuidar que efectivamente todos los detalles estén cubiertos. Sí, y a exactamente. todos quienes firman. No Y vamos solamente a apoyar, quienes lógicamente, motivan el todos tema. vamos a apoyar, pero creemos que no se genere una expectativa, que va a haber un enjuiciamiento si es que no tienen todos los elementos indispensables para lograr la aceptación, al menos en el CAL, que yo creo que allí tenemos dos representantes de la oposición. Está Luis Fernando Torres y está Patricio Donoso, que al menos tendremos información de primera mano qué es lo que está ocurriendo ahí, pero sabemos cómo funciona la Corte Constitucional. Entonces tenemos que tener todos los elementos contundentes, legales, para poder alcanzar. Para que nos aclare, ¿quién nombra la Corte Constitucional? ¿También el Consejo de Participación Ciudadana? Ese es el tema. Todo proviene realmente de este organismo. Tenemos que volver, y es la única forma de hacer lo que el presidente decía, una cirugía mayor. Una cirugía es una consulta popular, y el presidente, en la posesión frente a los ecuatorianos y en la Asamblea Nacional, señaló en reiteradas ocasiones que él acudirá al pueblo cuantas veces sean necesarios para lograr que el pueblo se pronuncie. Nosotros creemos que es el momento, que no hay otra forma de hacer una reforma constitucional que pueda, al menos en la parte más nociva de la Constitución, poder modificarla. Luego, lógicamente, habrán otros cambios. Desgraciadamente, este sistema hiperpresidencialista ameritaría una asamblea constituyente. Estamos conscientes, pero no es el momento y sabemos que no lo van a... Bueno, hay varios sectores, que aquí vino Fernando Balda, que ya están proponiendo una nueva asamblea constituyente. Pero también eso pasa igualmente por la decisión política del presidente y de todos los organismos. Y de la famosa Corte Constitucional y el Consejo Nacional Entonces Electoral. volvemos al tema, y por eso nosotros, analizando la situación política del país, hemos previsto este planteamiento al presidente, porque creemos que él puede dar paso a esta iniciativa y permitir que haya mecanismos absolutamente claros para que vayan allá personas representativas del país que no respondan a un lineamiento político, o que sean aliados o afiliados inclusive al partido de gobierno. Gobierno. Exactamente. O del gobierno en funciones. Hay una serie de análisis. Tantos ecuatorianos que tienen una hoja de vida intachable y que pueden llegar a esos organismos y de esa manera garantizar que sus acciones van a estar encaminadas para algo que nosotros creemos que es indispensable, esta lucha contra la corrupción. Y lo que usted mencionaba, el control social. Gracias a Vilma Andrade. Recordamos que ella es parte del bloque de Izquierda Democrática y parte de este bloque de integración nacional que aglutina a varios sectores políticos. Ella es muy clara al solicitar al presidente Lenín Moreno la posibilidad de tener una consulta popular para analizar qué pasa con el quinto poder del Estado. Ella dice, no hay que modificar, debe existirlo, pero debe existir un Consejo de Participación Ciudadana que sus miembros demuestren independencia de los poderes y garanticen que las autoridades de control efectivamente sean autoridades de control y no se deban a una u otra función del Estado, actúen con absoluta independencia, dada la situación además que atraviesa el país, para garantizar, aclarar los temas, luchar contra la corrupción y que quienes han sido culpables de una serie de elementos paguen sus culpas. También al hablar del juicio político, ella dice que hay que tener muchísimo cuidado con el planteamiento, recordándonos que al ser vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass, él tiene foro de corte y el juicio tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional. Varios temas analizados, gracias a Vilma Andrade. Vamos este momento a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar
y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional, un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque. Un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Con nosotros, como le habíamos anunciado, estamos con el embajador y ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba. Además, él es jurista, abogado y analista internacional. Con él queremos hablar sobre un tema que nos involucra a los ecuatorianos de manera particular, que es la situación de Venezuela. Fuera de micrófonos yo le decía al doctor Fernández de Córdoba, ¿para qué sirve la OEA? Vemos las declaraciones, vemos la presencia del Ecuador, que algunos lamentamos el hecho de no tomar una posición clara, pero la situación en Venezuela, Marcelo, cada vez es más grave. La gente muere de hambre, no hay medicinas, hay muertos, decenas de muertos en las calles venezolanas, mientras América Latina mira, pero no podemos hacer nada. ¿Qué papel debería jugar la OEA? Bueno, realmente es una pregunta importante, va hacia la esencia de la Organización de Estados Americanos, que en los últimos años se ha visto paralizada precisamente por un grupo de países pequeños de la zona del Caribe que desde la época del presidente Chávez eran beneficiarios del petróleo venezolano. Tienen ya deudas considerables con Venezuela y obviamente dependen de ese petróleo y están sujetas a las presiones que hace Venezuela, y cada país tiene un voto dentro de la OEA. Ese es el punto fundamental. Los países importantes, digamos, importantes dentro de lo que se puede decir, importantes por el número de habitantes, importantes por la extensión territorial, importantes por su economía, son exactamente iguales a pequeños países que están en el Caribe. Es el juego de la democracia. Es un juego de la democracia, es un juego que la OEA no pensó cuando se extendió a estos países que podía bloquearse a todo un sistema a través de la votación de estos países. Es lamentable lo que ha ocurrido el día de ayer en Cancún. En Cancún, no solamente el día de ayer, sino desde el día domingo, que venía reuniendo el Consejo y luego la Asamblea General. La Asamblea General no ha podido tomar una decisión, ni siquiera ha mencionado el caso de Venezuela, un caso que, mirándolo en una forma imparcial, pues es un caso que necesita algún tipo de solución, y la comunidad internacional no puede cerrar los ojos. Volvemos a escuchar el discurso de hace 50 años, cuando vemos a la ex canciller Tibisay Lucena, que ya acaba de renunciar para ser candidata, el decir que
pobre Venezuela, los malvados norteamericanos y el imperialismo ya Bueno, está claro. atacando, y que si se atacan ellos van a enfrentarles. Bueno, Volvemos a un discurso que... Es un discurso que le ha dado mucho resultado a Cuba, que se ha mantenido, es el enemigo permanente que unifica internamente, pero en el caso de Venezuela ya internamente no hay unidad. Y si esto fuera, si la unidad fuera cierta en Venezuela, no habría las manifestaciones que han habido, no habría la represión que usa el gobierno y la cantidad de los muertos. Precisamente el día lunes, cuando estaban hablando sobre Venezuela en la Asamblea General, matan a un estudiante de 17 años en las calles venezolanas. Y la represión se hace cada vez más fuerte, se hace con métodos más sofisticados. ¿Qué es lo que implica? Que Venezuela está bajo una dictadura absoluta. ¿Qué va a pasar ¿no? con esta represión, con lo que se está pidiendo a Naciones Unidas en cambio? Que se deje de vender gases lacrimógenos y una serie de armamento a Venezuela. Vemos la posición de Brasil ayer, que congela cargamentos de gas lacrimógeno, que no va a dejar que las empresas vendan a Venezuela. Bueno, eso daría resultados si esa prohibición, esa especie de embargo de venta de armas, fuera global. Pero siempre va a haber alguien que venda. Si no son determinados países, serán otros. Si, pues, poner un ejemplo, si compran ellos armas, por decirlo, en Europa, ahora lo van a comprar a China. Y habrá siempre un país que esté dispuesto a hacer negocio, e inclusive se buscarán fórmulas de triangulaciones para vender las armas que en un país está determinado a suspenderlo. Evidentemente que si no tuvieran los elementos para contrarrestar la manifestación popular, pues el gobierno tambalearía, ¿no? Y está visto que lo que está ocurriendo en Venezuela cada día va a ser peor, porque esta llamada a esta asamblea constituyente en la que van a ir, simplemente está clarísimo, los que van a ir. Sí, pero además la oposición, la mesa de unidad, no presenta candidatos porque rechaza el llamado. No es dejar que nuevamente sea el grupo de gobierno el que maneje las reformas volvemos a constitucionales. caer en lo que ocurrió hace algunos años cuando los opositores venezolanos no presentaron candidatos y fue copado. Es un hecho que se viene, el gobierno maneja, va a haber esta asamblea. Y además la asamblea va a hacer que el Congreso o el Poder Legislativo deje de funcionar. Lo van a destituir. Y ahí es el único espacio en donde la oposición venezolana tiene mayoría. Cada vez la situación interna va a ser peor, eso es un hecho. ¿Y quién paga las consecuencias? El pueblo venezolano. Y los países de la OEA, porque no digo todos los países latinoamericanos, como el Ecuador, miran a otro lado. Como que no estuviera ocurriendo nada en Venezuela, como actualmente la situación, existen normas y compromisos, inclusive continentales, compromisos que constan en la Carta Democrática de la OEA precisamente, que no se respetan. No podemos llamar al gobierno de Maduro un gobierno democrático. ¿Cómo podemos llamar que es un gobierno democrático? Son esas falsas democracias creadas por el socialismo del siglo XXI, que aparentemente, inicialmente tuvieron quizás un origen democrático, pero después, a través del fraude, la manipulación, ya se han convertido en unas dictaduras que quieren perennizarse en el poder. El mal ejemplo está dado por Cuba, que tenemos más de 50 años de gobierno dictatorial en Cuba. Hay en todos estos, ¿cómo pueden actuar los gobiernos de otros países? En la OEA vimos que por los pequeños países del Caribe o países como el propio Ecuador, no consigue una mayoría para poder actuar en Venezuela. ¿Cómo actuar desde otros sectores? Porque necesita ayuda humanitaria. Venezuela está llegando a un nivel de crisis extremadamente complejo. No solamente por lo que traen las noticias, amigos que viven allá, personas que viajan a Venezuela, dan cuenta de la situación del país. La situación es gravísima en Venezuela. De violencia, delincuencia, desabastecimiento. Yo quiero referirme en primer lugar a la posición del Ecuador. Yo creo que en esta asamblea era la oportunidad del gobierno de manifestarse una posición clara y diferente a lo que se ha venido haciendo en los últimos 10 años, una posición que en primer lugar mire hacia los derechos humanos, que el Ecuador ha sido uno de los países que más
ha impulsado los derechos humanos en el pasado, no en estos últimos 10 años, dentro de la OEA. Si algo vale la OEA, es precisamente por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa comisión y esa Corte de Derechos Humanos en Costa Rica, que permiten a un ciudadano común y corriente demandar se respete sus derechos en contra del gobierno, y demandar al gobierno al cual pertenece. El Ecuador, con la posición que tuvo en esta última asamblea, una posición que no sabemos, abstenciones. Las abstenciones a veces son claves, porque con abstenciones se evita que exista una mayoría en un sentido o en otro. No es que la abstención es una cosa importante, una abstención en determinado momento cuando se necesitan votos para aprobar algo, y se deja sin esa posibilidad de esos votos. Yo creo que era la posibilidad de que el Ecuador demuestre, la actual diplomacia ecuatoriana demuestre un cambio frente a lo anterior, y lamentablemente yo creo que eso no ha ocurrido. Evidentemente que hay una continuidad a lo que se venía haciendo en política exterior, y que yo pienso que realmente los ecuatorianos conscientes pensamos que se deben dar cambios en todos los órdenes para salir de la situación en que estamos nosotros también enfrentados, porque el Ecuador va a entrar en poco tiempo, la crisis económica se agravará y entraremos en una crisis por un lado económica y posiblemente una crisis política. Y esto que se está conversando, que en la anterior entrevista mencionaron, el tema de la corrupción, va a ser un tema que puede desestabilizar al gobierno y a cualquier gobierno en cualquier país. Y al mismo tiempo, Ecuador está candidatizando al exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, para el Centro de Justicia de la OEA. ¿Cómo queda la posición de Ecuador, que por una parte se abstiene en una votación? Y como dice Marcelo, Ecuador siempre históricamente ha defendido los derechos humanos, cuando además está candidatizando al exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, a esta posición. Bueno, en realidad lo que se habló en la campaña, y el presidente Moreno habló de que él no era continuista, que había un cambio, pues hay que demostrarlo con los hechos, ¿no? Y el cambio tiene que darse en cuestiones fundamentales como esta. Un cambio de una orientación, una política exterior diferente del Ecuador. No tenemos que romper con los nuevos amigos, pero sí tenemos que volver a mirar en primer lugar a un respeto real de los derechos humanos, porque hay que tener el convencimiento que los derechos humanos en un país, si se respetan, si son 100 los derechos humanos, para poner un ejemplo, y se respetan a 99 y uno falta, no hay respetos humanos. El concepto internacional de respeto a los derechos humanos es global y unitario, es decir, hay que respetar a todos, no se puede respetar a unos y otros, algunos aspectos de los derechos humanos y otros no. Entonces el Ecuador va a tener que volver a mirar en todo este tipo de cosas en que ha sido pionero en los derechos humanos, va a tener que mirar que en muchos casos hay funcionarios o hay miembros del anterior gobierno que tienen que necesariamente dejar paso a otro tipo de nombramientos, para que precisamente pueda darse un nuevo rumbo a las actividades internacionales o internas del país. Marcelo Fernández de Córdoba habla de la oferta del presidente Lenín Moreno de hacer un cambio de rumbo. ¿Qué nomás valdría la pena analizar en lo que es política exterior ecuatoriana? Lo que hemos vivido los 10 años anteriores y lo que podríamos modificar, cambiar, mejorar en los próximos meses. En primer lugar, en los últimos 10 años el Ecuador se alineó con determinados países. Nos alineamos con Bielorrusia, en determinado momento estuvimos alineados con Gaddafi, hemos estado protegiendo a Siria, al presidente sirio, hemos votado en contra de resoluciones de Naciones Unidas relativas a los derechos humanos en estos países, nos hemos abstenido en resoluciones de derechos humanos de condenar a Corea del Norte en determinados aspectos. Yo creo que hay que cambiar, inclusive hay que mantener una política rectilínea frente a los derechos humanos, no una política que se acomoda a las circunstancias y al país. Hay que volver a una posición recta dentro de los derechos humanos, y en una posición que no tenga un doble discurso dentro de los derechos humanos, en primer cambio de la política exterior del país. El segundo cambio, tenemos que
reforzar las relaciones internacionales del país, con los tradicionales países que el Ecuador ha mantenido, ya no digo por decenas de años, sino casi centenas de años, y que en los últimos 10 años han sido cuestionadas. Hemos cuestionado, para poner un ejemplo, durísimamente las relaciones con los Estados Unidos, relaciones que en determinado momento estuvieron en puntos críticos, y es nuestro principal socio comercial. Yo creo que hay que orientar la política exterior del Ecuador, y esta parte necesita una coherencia con la política interna para algo que es fundamental, que ya todos los ecuatorianos vemos. Hay que volver a traer la inversión extranjera al Ecuador, hay que dar las garantías suficientes. Ahora, ¿qué hacer con una serie de elementos? Marcelo fue parte de las delegaciones diplomáticas en Perú, representando a Ecuador, y ahora vemos un muro en la frontera que se está construyendo. Bueno, verás, esto del muro de la frontera, no exageremos, no debía haberse hecho, pero no hay que exagerar. Para mi modo de ver, es un cerramiento en un parque que, entiendo, tiene 2 hectáreas. En 2 hectáreas, si las ponemos las dos una al lado del otro, son 200 metros. Si dividimos, pues, lo que parece que en lugar de tener 200 metros por lado, en un lado tiene 300 y en el otro lado tiene menos, y entonces la extensión del muro es un poco más, es mucho más grande. Es un cerramiento de un parque. No tratemos de pensar que es el muro de Trump. Entonces, no exageremos el tema. No exageremos el tema. Pero evidentemente son pequeñas cosas. El Perú se ha valido de esto para hacer reclamaciones. También me parece exageradas, porque no es un cerramiento de un trozo de un parque. ¿Cuántos kilómetros tiene la frontera nuestra con el Perú? Son varios miles de kilómetros. Entonces, toda nuestra frontera sur y toda nuestra frontera del este. Entonces no exageremos eso. Yo creo que la relación entre los dos países, así como la relación con Colombia, que es el otro vecino, actualmente son buenas. Pero hay que seguir profundizando, hay que analizar, hay que ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, un tema que siempre he manifestado como preocupación, los acuerdos del gobierno colombiano con la FARC tienen su repercusión, y estamos viendo algo que me ha preocupado en la semana pasada, que de acuerdo con los informes de Naciones Unidas, menos del 40% de las armas en posesión de la FARC han sido entregadas. ¿Y el resto? Buena pregunta. ¿Y el resto? Y hay que ver también si todos los 7.000, 8.000, 10.000, no sabemos exactamente cuántos eran, miembros de la FARC. Se han desmovilizado y están dedicados a actividades que no tengan relación con el narcotráfico. ¿Y qué va a pasar con el ELN que está negociando además aquí en Quito? Con el ELN, por lo visto, las cosas siguen sin ir hacia adelante. Acaba de ocurrir varios atentados en Bogotá que se los adjudica a este grupo terrorista. Entonces, la situación con Colombia es una situación compleja. Una situación que hay que día a día hay que ver qué es lo que está ocurriendo y adoptar medidas, y no simplemente paralizarse en lo que tenemos, porque puede ser perjudicial para el Ecuador. Ese es un tema fundamental por el peligro que implica el narcotráfico, que es otro tema que está involucrado dentro de la política exterior del Ecuador, porque el narcotráfico es un tema interno, pero es un tema con proyecciones externas. Y son con proyecciones que tienen que estar, las dos partes, lo interno y lo externo, tienen que caminar de la mano, como se dice, para luchar contra esta plaga. Nuevamente los dos vecinos, Colombia y Perú, involucrados en este tema. En este tema. Son temas que hay que caminar. Y hoy otro tema que tiene que la diplomacia ecuatoriana realmente caminar es buscar en el campo internacional cooperación, buscar en el campo internacional cooperación realmente importante para el desarrollo social del Ecuador, para atender las necesidades sociales del Ecuador. Yo no veo que se esté haciendo algo de eso, ni se ha hecho, sino simplemente se ha orientado a la política exterior con un cargado tinte ideológico hacia un solo lado, y no en cuestiones realmente que lleguen a la población mayoritaria de los ecuatorianos. Entonces hay un campo muy amplio que puede actuar la diplomacia ecuatoriana. Hay que revisar, por ejemplo, dentro de la
estructuración de la diplomacia ecuatoriana, qué embajadas son útiles y qué embajadas que se han creado simplemente son gastos o premios para determinadas personas que salgan al exterior con un cargo diplomático. Hay que ver, el Servicio Exterior ecuatoriano en los 10 años se cuadruplicó en su número de funcionarios y no veo que haya... Y no son de carrera, sino son funcionarios de... Bueno, no, y además hay que ver qué utilidad práctica le dan al país. Y concomitante con esto hay un tema que está pendiente, ¿no? Que es absurdo que un país como el Ecuador no tenga una academia diplomática que dependa de la Cancillería. Hay una serie de temas que esperemos que el gobierno hay una serie de oídos de lo que está haciendo. Hay una serie de temas para el Servicio Exterior y para la diplomacia ecuatoriana que ya deberían haberse enrumbado o por lo menos haberse sentado bases generales de lo que se va a hacer, y cosa que no se la ve por ningún lado. Bueno, el gobierno del presidente Lenín Moreno está cerca de cumplir su primer mes. Esperamos que den oídos y se den una serie de modificaciones. Pero ya, en el cambio de la yo creo que siempre exterior. estamos diciendo esperemos, demos de tiempo, cuando hay necesidades urgentes que deben tomarse decisiones rápidas, obviamente adecuadas, estudiadas, ¿no? Pero no se puede dejar eso para, como se dice en términos generales, para las calendas griegas. Tiene que irse tomando decisiones rápidas y absolutamente que vayan con una dirección y con una orientación clara. Muchísimas gracias a Marcelo Fernández de Córdoba. Él es muy claro al decir hay que tomar decisiones ya en el tema de política internacional. En Venezuela, por ejemplo, está muriendo gente, no es cuestión de esperar y demorar. Sí. Pequeñas decisiones. ¿Qué pasa con Assange? ¿Qué pasa con aquella francesa que le expulsamos del Ecuador? Son dos cosas. La señora Manuela Pig. ¿Qué pasa con ella? Son decisiones pequeñitas, pero que demuestran un cambio de orientación. Pequeñas, digo, dentro del conjunto. No quiere decir que por eso no sean importantes. Yo creo que el caso de Assange tiene que darse alguna. El Ecuador no puede seguir siendo huésped. Es decir, no puede ser Assange seguir siendo huésped de la embajada de nuestra en Londres. Y el otro caso de la señora Pig, pues yo creo que fue un caso total descrimen. Hay que solucionarlo, para mencionar dos casos pequeños, ¿no? Y vienen todas las acciones en conjuntas. El Ecuador tiene una participación fundamental dentro del campo latinoamericano. Más allá es un poco difícil que podamos hacer, pero dentro de ese campo hay que robustecer y hay que orientar. Y las relaciones nuestras con el Brasil son importantísimas y están dejadas, a mi modo de ver, a un lado. No se ha hablado de normalizar el nivel de embajadas. Yo al menos yo no he escuchado que nosotros hayamos normalizado el nivel de la embajada. Es que Ecuador no reconoció al presidente Temer, que ya va bastante tiempo en Brasil. ¿Cuestionado o no cuestionado? Hablamos por un lado, hablamos de que, por el caso, por ejemplo, poniendo un ejemplo, hablamos de que no podemos intervenir en Venezuela porque es intervención en asuntos internos, pero estamos tratando de intervenir en el Brasil en decisiones internas. No reconoció al presidente Temer. Es una decisión, el presidente Temer, nos gusta o no nos gusta, está allí. Que tenga problemas, que esté acusado de corrupción, todo lo demás está allí. Pero mientras esté, el Ecuador no puede marginarse. Y dicho de paso, el Brasil, con un sentido mucho más de país, tiene a su embajador en Quito. Hay muchos temas pendientes, por lo tanto, gracias a Marcelo Fernández de Córdoba. Es claro al decir hay decisiones pendientes y urgentes por parte del nuevo gobierno. Pone como ejemplo el caso Assange, el caso de Manuela Pink, lo que está pasando con las relaciones comerciales y diplomáticas con Brasil, pero también él dice, mirar a quienes han sido nuestros socios comerciales históricos, como los propios de Estados Unidos. Son decisiones, son elementos importantes que debe tomar en cuenta el nuevo gobierno, la nueva Cancillería. También él dice, no podemos pensar que en Ecuador no existe una academia diplomática. Varios cuestionamientos, preguntas y recomendaciones que hace Marcelo Fernández de Córdoba. Gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Gracias al ex vicecanciller. Gracias a Equivida y los seguros que permiten garantizar la educación de nuestros hijos que nos acompañan diariamente. Estaremos con ustedes mañana a partir de las 7 de la mañana en Radio Sucesos y 7:30 en Radio Sucesos y Telesucesos. Hasta mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico,
Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.